Este es El Telégrafo por Salón Boricua, un podcast cultural dedicado a difundir la historia, el arte y la cultura puertorriqueña. Mi nombre es Wilmer Jovet. Y mi nombre es Micaela Yerian. Recuerda seguirnos como Salón Boricua en todas nuestras redes sociales. En este episodio estaremos hablando sobre Ricardo Alegría Gallardo y su aportación a las artes plásticas en Puerto Rico. Alegría fue arqueólogo, antropólogo, historiador y máximo defensor de la cultura puertorriqueña. Fue también el primer director del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Estuvo encargado de la restauración del Viejo San Juan. Fundó además el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. También escribió los primeros libros de historia de Puerto Rico enfocados para niños, titulado Mi primer libro de Puerto Rico, Historia de nuestros indios y cuentos folclóricos, entre muchas otras cosas más que si seguimos no terminamos. Pero hoy nos vamos a enfocar en sus aportaciones en las artes plásticas. Ricardo Alegría desde niño ya conocía sobre el arte, pues su padre, José S. Alegría, era un pintor aficionado y coleccionista. También tuvo desde joven la experiencia de visitar museos y conocer sobre prácticas museográficas. Todo esto influyó más adelante en sus trabajos por la conservación y difusión del arte que realizó más adelante en su vida. Ricardo Alegría, junto a varios colaboradores, impulsó y organizó la institucionalización de prácticas artísticas importantes como darle continuidad y ampliar las exhibiciones de arte que se realizaban en el instituto. También estableció talleres para el aprendizaje entre artistas y creó la Escuela de Artes Plásticas. Todas sus aportaciones fueron muy importantes en el ambiente artístico en Puerto Rico, aunque no fueron suficientes. Después de leer una columna periodística que escribió Nilita Vientos Gastón que decía: hay muy poca tradición pictórica, no hay verdaderas academias ni escuelas que le ayuden a encauzar y desarrollar el talento, no hay museo, ni siquiera de reproducciones, y las exposiciones periodísticas de la universidad y el Ateneo no son suficientes para que el pintor mantenga conciencia viva de la pintura del pasado ni cabal noción de la de nuestro tiempo. Ricardo comenzó entonces a comprar pinturas y grabados puertorriqueños de artistas contemporáneos para la colección del Instituto de Cultura Puertorriqueña, mejor conocido como el ICP. De cada expo, que era auspiciada por el instituto, se adquiría una obra para el ICP y poco a poco se fue desarrollando la colección de arte puertorriqueño más completa e importante de Puerto Rico. En sus tiempos de universitario aprendió sobre la importancia de establecer contacto. Es por eso que él mismo, del 6 al 27 de enero del 1957, acompañó a 10 artistas puertorriqueños a Nueva York para la apertura de una exposición de un museo allí. Esto demuestra el compromiso que Ricardo Alegría tenía con las artes, no solo en Puerto Rico, sino en todas partes. Lo importante que era para él que los artistas puertorriqueños conocieran trabajos fuera de Puerto Rico, que ampliaran esa experiencia. De esos 10 artistas con los que viajó, para muchos era su primera vez en la Gran Manzana. En este viaje, Ricardo estableció contactos con México y logró que 20 artistas puertorriqueños participaran en la primera exposición bienal interamericana de pintura y grabado de México en 1958. Al llegar de México, en una de las salas del Instituto de Cultura Puertorriqueña montaron una pequeña exposición con los grabados de los artistas mexicanos, promoviendo así el intercambio cultural. La sede original del ICP o el Instituto de Cultura Puertorriqueña era lo que se le conoce hoy como el antiguo Casino de Puerto Rico. Su segundo piso lo convirtieron en la primera sala de exposición permanente. Allí, el 26 de abril del 1957, se organizó una gran exposición de arte llamada La pintura puertorriqueña desde el siglo XVIII hasta nuestros días. En esta exposición se encontraban cuadros de grandes artistas boricuas, entre ellos José Campeche, Francisco Oller y Miguel Pou. Esta exposición estaba acomodada cronológicamente y prácticamente contaba la historia de Puerto Rico en pinturas de puertorriqueños. Esta muestra de arte fue llevada en el primer museo rodante alrededor de Puerto Rico, permitiéndole a muchísimos puertorriqueños que nunca habían asistido a una exposición visitaran una por primera vez. Junto a la muestra de arte también se llevaban profesores a dar charlas sobre lo expuesto. Esto en definitiva es una labor brutal del ICP, quien en esos momentos estaba dirigido por don Ricardo Alegría. Ricardo Alegría siempre estuvo interesado en la cultura negra o afrocaribeña. El 7 de septiembre del 1958 organizó una muestra de escultura africana en la que habían máscaras, ídolos, amuletos, entre otras cosas. Todo esto proveniente de una galería en Nueva York, pues él quería que la gente conociera la riqueza de esa raíz. En noviembre
septiembre de 1959 organizó una exposición del pintor José Campeche, donde se lograron reunir unas 56 obras de este artista puertorriqueño y de sus discípulos. También se encontraron muchas obras inéditas. El 22 de febrero del 1963 comenzó una muestra de 400 obras gráficas que habían realizado unos 40 artistas puertorriqueños en los talleres de arte durante un periodo de 12 años. Bajo la dirección de Ricardo Alegría se realizó una exhibición que se llamó La imagen de Pedro Albizu Campos. Sin importarle el ambiente partidista que vivía en Puerto Rico en estos tiempos, don Ricardo escribió la introducción de la exhibición que leía así: Nunca antes en nuestra historia ninguna persona viva o muerta había recibido de parte de los artistas y poetas puertorriqueños mayor homenaje que el que le han tributado nuestros pintores, grabadores, escultores, fotógrafos y poetas a don Pedro Albizu Campos en la reciente exposición organizada en su memoria y cuyos diversos aspectos recogen estas páginas. Parte importante del Instituto de Cultura Puertorriqueña también fueron los talleres especializados. Estos talleres fueron la raíz de lo que hoy conocemos como la Escuela de Artes Plásticas. De los primeros talleres que se comenzaron a realizar en el instituto fue el de escultura y el de grabado. A uno de estos talleres de grabado asistió el artista ponceño Antonio Martorell. El trabajo del ICP en las artes plásticas llegó hasta los centros culturales en diferentes pueblos. Los sábados se ofrecían talleres de arte, algo que algunos centros como el Carmen Solá de Pereira en Ponce aún ofrecen. También se contempló la creación de murales, mosaicos y estatuas frente a lugares públicos como escuelas, hospitales, residenciales, tribunales y parques. La Escuela de Artes Plásticas se establece en 1966, ofreciendo un bachillerato en artes. También ofrecían cursos de grabado, fotografía, dibujo, caligrafía, escultura, pintura, diseño, entre otros. A todos los estudiantes de arte se le incluía en su currículo cursos de cultura general, pues don Ricardo Alegría siempre pensó que todos los artistas tenían que tener una formación cultural en historia y literatura puertorriqueña. Alegría aportó en todos los ámbitos de la cultura y el arte puertorriqueño, las artes teatrales, populares, artesanías, la música, entre otras. En los próximos episodios estaremos abundando sobre otras aportaciones arqueológicas, sus trabajos para que Puerto Rico formara parte de la UNESCO y otras gestiones para proteger nuestra cultura nacional. Bueno, pues hasta aquí este episodio del Telégrafo por Salón Boricua, un podcast cultural dedicado a difundir la historia, el arte y la cultura puertorriqueña. Recuerda seguirnos como Salón Boricua en todas nuestras redes sociales. El telegrama de hoy fue enviado por José de Diego. Quien busca la belleza en la verdad es un pensador. Quien busca la verdad en la belleza es un artista. Suscríbete a nuestro podcast en tu plataforma favorita.